¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela. Me parece que es jefe de la fracción 16 de julio. Diputado, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra Trujillo. Un placer estar de nuevo en tu programa. Un gusto conversar con usted, diputado. Iniciaría conversación a partir de las sanciones que ha aprobado hoy el gobierno norteamericano contra la junta directiva que lidera el señor Luis Parra. Lo escuchamos. Bueno, más que justificada, ¿no? Esto, lo ocurrido con estos individuos que traicionaron la confianza del electorado nacional en las elecciones del 6 de diciembre del 2015, a punta de maletinazos rojos bueno, recibieron precisamente por encomienda de quienes querían implosionar al Parlamento venezolano. Lo menos que podrían hacer es ser sancionados por la forma deshonesta con la que se pusieron en recursos que de inmediato muchos de ellos los depositaron en bancos de inversiones en el denostado imperio norteamericano. De manera que nos parece adecuado, y ojalá también los testaferros que están alrededor de estos grupos también sean sancionados e investigados, y que en su momento no solamente el desprecio de los electores, sino que la justicia también los alcance, la justicia venezolana también los alcance. Sobre este caso, diputado, no sé si lo hablamos con usted, pero sin duda sí lo hicimos con la diputada Dinora Hernández. En su momento se mencionó a un parlamentario de su organización, 20 Venezuela, José Luis Pirela, por participar en el viaje al exterior organizado por Luis Parra para defender a empresarios que se han beneficiado del chavismo. Yo le pediría un comentario en relación a este tema. ¿En qué terminó la averiguación que entendemos inició la Asamblea Nacional, al menos en lo que se refiere al diputado Pirela? Lo escuchamos. Bueno, oficialmente la comisión especial que fue designada para investigar ese caso, que eran de miembros de la Comisión de Contraloría, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, eximió de toda responsabilidad al colega José Luis Pirela. En primer lugar, porque él no es miembro de esa comisión, entonces mal podría estar dando cartas de buena conducta por parte de una comisión de la cual él no forma parte. Pero por otro lado, se pudo demostrar que fue el estar en un momento inadecuado y haberse tomado una fotografía en Europa con estos diputados que estaban haciendo esa entrega de cartas de buena conducta y buscando eximieran de responsabilidades a quienes han saqueado el erario público. Fue investigado de dónde salieron los recursos para ese viaje, porque él forma parte de él está en una comisión de política interior y fue enviado por la Comisión de Política Interior porque él preside la subcomisión que investiga a los narcotraficantes, y estaba precisamente en esa misión cuando coincidió con estas personas que estaban de la Comisión de Contraloría. Bueno, esto finalmente fue investigado y se nos informó que estaba absuelto de toda responsabilidad. Sin embargo, es bueno destacar que hasta esta fecha ese informe no ha sido llevado a la plenaria. Yo, como jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, he solicitado a la Junta Directiva presidida por Juan Guaidó, y así como también por los jefes de fracción, que de una vez por todas publiquen los resultados de esa investigación, porque está en juego la honorabilidad de un diputado que no ha hecho más que trabajar en pro de la decencia y de lo correcto en el país, y en esta especie de saco roto quieren meter a todo el mundo cuando él no tiene absolutamente nada que ver con ese caso. Es decir, él demostró que no firmó ningún documento estando en el exterior.
no firmó ningún documento, no es miembro de la comisión permanente, o no era, porque esa fue la comisión del año pasado de Contraloría, sino que pertenece a la Comisión de Política Interior, que estaba investigando otro caso, y que, bueno, en mala hora tuvo la ocurrencia de tomarse esa fotografía con los miembros de esa comisión de Contraloría, que sí están, según se nos informó verbalmente, de su responsabilidad absolutamente comprobada. Incluso tuvieron el descaro no solamente de dar la carta, sino llevarlas personalmente a algunos países para que que ya habían sancionado a estos implicados en el saqueo del que ha sido víctima Venezuela, para que le levantaran esas sanciones. De manera que hay demasiados delitos en los que están involucrados todas estas personas. Varias inquietudes, diputado. Ayer, el embajador de Estados Unidos designado para Venezuela, James Story, en el programa Así Nos Va, que precede a Conexión 750, bueno, expresaba cuál es la posición del gobierno norteamericano con relación a nuestro país, adelantaba lo que finalmente pasó hoy con la Junta Directiva del señor Luis Parra, y si le parece yo voy a reponer, vamos a compartir con los oyentes un extracto de esta declaración en cuanto a lo referido al apoyo a la directiva que preside Juan Guaidó. La posición del gobierno norteamericano, vamos a escucharlo, yo le pediría su comentario. Comenzamos con el hecho de que hay una institución en Venezuela que sirve el pueblo de Venezuela y que es legítima y democrática. Y esta es la Asamblea Nacional. Y no estoy hablando del circo de Luis Parra, que no es nada y nadie ni toca el tema, pero la Asamblea Nacional en Venezuela es la última institución democrática constitucional en el país. Y la Asamblea Nacional 2 veces ya han tomado la decisión de poner como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país el propio Juan Guaidó. Apoyamos 100% lo que el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional están haciendo. Tenemos diferencias a veces, pero apoyamos una institución democrática que está trabajando para el pueblo de Venezuela. Y yo creo que no hay, bueno, pues tal vez hay 15 venezolanos que están satisfechos con la situación actual, y estoy hablando del régimen. Pero la gran mayoría de los venezolanos quería la salida de este régimen hace mucho tiempo. Pero después de 20 años de la destrucción, de la coartación de las instituciones en Venezuela, por ejemplo, la TSJ, que solo hace lo que le dicen, DGCIN, SEBIN, la Asamblea Constituyente, que no está haciendo nada sino socavando su constitución. Después de 20 años, nadie pensaba que iba a ser fácil. Pero la verdad es que lo que ha logrado es sumamente importante. 60 países, la mayoría de las democracias del mundo, apoyando al presidente Guaidó y la Asamblea Nacional. Ahora, la pregunta es, ¿cómo convencer a un grupo que tiene secuestrado el pueblo de Venezuela a sentarse en la mesa y hablar de verdad, con transparencia? Maduro dice que es hombre de diálogo. Nosotros colocamos en la mesa una oferta el 31 de marzo y yo creo que no han leído. Yo creo que no quieren leer. Lo que creo yo es que lo que quieren ellos es una oposición escogida por ellos, con lo cual puede hacer dentro de su guión una negociación que realmente no es una negociación. Porque con quién debería negociar es con el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela está representado por la Asamblea Nacional, su presidente Juan Guaidó y el presidente interino del país, Juan Guaidó. Bueno, parte de las declaraciones, yo le pedía su comentario, diputado, porque ustedes desde la fracción 16 de julio han sido especialmente críticos con, digamos, el papel del presidente del Parlamento y presidente interino, Juan Guaidó. ¿Qué opina usted? ¿Qué reacción tiene ante estas declaraciones que, bueno, de alguna manera ponen en claro, la posición del gobierno de los Estados Unidos? Lo escuchamos.
Efectivamente, Estados Unidos es uno de los países de la alianza de la comunidad internacional que respalda la lucha de los venezolanos por restablecer o con reconquistar la libertad, la paz y la democracia. Y como lo ha dicho el señor Story, el embajador designado para Venezuela, no reconoce ese mamotreto que quisieron montar para desconocer a la legítima Asamblea Nacional. Pero no solamente son los Estados Unidos, como él mismo señala, son 60 países. Ayer nada más el Parlamento Europeo igualmente anunció que no reconocía esa maniobra, ese ardid urdido por precisamente el régimen, y que reconocía a la Asamblea Nacional Legítima. Lo mismo podemos hablar de la Unión Interparlamentaria Mundial. Es decir, esa jugada le salió muy mal, y esto venía cocinándose a fuego lento, y creo que Juan Guaidó y la directiva de la Asamblea, así como la mayoría de los colegas diputados, cayeron en el error que la fracción 16 de julio, como bien dices, María Alejandra, hemos fijado posición y lo advertimos con anterioridad. Por ejemplo, el error de haber permitido el ingreso de los exdiputados del Partido Socialista Unido de Venezuela en el mes de noviembre del año 2019, cuando habían perdido su condición de diputados. Tenían 2 años y medio que se habían retirado, sin pedir permiso ni nada, sino que abandonaron los cargos. Muchos de ellos fueron ministros, otros fueron gobernadores, otros fueron alcaldes, otros se incorporaron a la espuria, Asamblea Constituyente. Es decir, de acuerdo con la Constitución, ellos habían dejado de ser diputados. Y entonces yo recuerdo que me tocó a mí particularmente, desde el podio de oradores, decirle al presidente Guaidó: no cometa ese error. Esta gente no viene a reforzar la democracia en Venezuela ni a reforzar a la Asamblea Nacional. Esta gente viene a implosionar la Asamblea Nacional. Bueno, no habían pasado 60 días cuando en efecto habían hecho la jugarreta de comprar a un grupo de 15, 14 diputados para precisamente ponerle la mano al Parlamento. Y así se han cometido muchos errores, y nosotros en esa ocasión, el 5 de enero, votamos para evitar que Parra asumiera, y el régimen asumiera el control de la Asamblea Nacional por la Junta Directiva actual de la Asamblea Nacional. Pero advertíamos que eso no era un cheque en blanco, y nosotros no estamos en la Asamblea Nacional sino sencillamente para hacer lo que consideramos correcto. En este caso, eso fue un error, y se han cometido muchísimos errores. Tanto es así, María Alejandra, que quedan 6 meses el periodo parlamentario. Es un margen muy estrecho para conseguir lo que es la misión fundamental que tiene el Parlamento, y fue la misión que le encomendó la soberanía popular cuando votó mayoritariamente de 7 millones de venezolanos, que era buscar y lograr el cese de la usurpación. No dialogar ni hacer tratos con el usurpador, sino desalojarlo. Esa era la misión, y se ha perdido un tiempo precioso. Quedan 6 meses, es muy estrecho el margen de acción que nos tiene, de manera que no nos podemos distraer. Entonces, en este caso, yo creo que es una deuda que tiene con el pueblo venezolano, el Parlamento, en lograr lo que se anunció el 23 de enero, cuando asumió el itinerato, el gobierno interino, Juan Guaidó, de lograr precisamente el desalojo de la usurpación con la ayuda de la fuerza institucional de Venezuela, es decir, de los empresarios, de los trabajadores, de los estudiantes, de las iglesias, de las instituciones como la propia Asamblea Nacional y la movilización popular, así como también la ayuda internacional para precisamente no solo desalojar a Maduro del poder. No es solo Maduro, es el sistema político, es el cambio de un sistema político que ha destruido a Venezuela, y desalojar a los guerrilleros de la FARC y del ELN, a desalojar a los terroristas de Hezbollah, Hamas, la fuerza Quds que están en nuestro territorio, desalojar a los carteles de la droga que también ocupan parte de nuestro territorio, y a las organizaciones paramilitares que aquí hemos llamado colectivos,
y que, bueno, ocupan también, controlan buena parte del territorio nacional. Para eso necesitamos ayuda internacional y nosotros no tenemos complejos en decirlo. Una fuerza multilateral humanitaria que además nos ayude a recomponer, a reconstruir lo que ya han destruido. Es decir, por ejemplo, el sistema de agua potable, el sistema eléctrico, poner en marcha las refinerías y todas las calamidades que han originado los saqueadores que desde hace 20 años han destruido esta próspera y hermosa nación. Ahora, diputado, la apuesta en este momento del gobierno norteamericano es justamente una negociación, utilizando la presión diplomática, económica, de todo tipo, digamos, pero sentar a la mesa a aquellos que no tengan procesos abiertos en su contra para facilitar una transición. Si me permite, tenemos otro extracto donde, bueno, el embajador Story amplía, digamos, esta posición. Lo escuchamos y yo le pediría su comentario sobre, bueno, incluso el plan de esta transición a la democracia que promueve el gobierno norteamericano y que apoyan distintas naciones que reconocen al presidente interino Juan Guaidó. Lo escuchamos y quisiera escuchar su reacción. No debería especular yo en lo que viene y lo que no viene, pero por supuesto lo que queremos es convencer a ellos a negociar. Ese siempre fue la idea de la política de nosotros. Y también para preservar los recursos de los venezolanos. Entonces, si vamos atrás de las cuentas bancarias, del dinero robado, de los aviones, de los testaferros, de las personas que tienen sus visas, hay muchas personas sancionables por lo que hacen en el cerco de Luis Parra. La mayoría de ellos sí no van a tener sus visas y van a tener muchos problemas en el futuro porque están socavando una institución democrática, debería decirlo de esa forma para que presten atención a ellos también. Pero mira, lo que queremos es no perjudicar al pueblo de Venezuela, jamás. Lo que queremos es que este régimen no tenga los recursos para robar. Si ustedes creen que una persona que gana $15 al mes, un viceministro o un ministro o un general, puede pagar la cuenta de sus hijos a una universidad en España, ¿de dónde viene ese dinero? Deberíamos nosotros, el mundo, la comunidad internacional, parar el saqueo de estos tipos en el mundo. Es algo que estamos pendientes y estamos trabajando. No tiene nada que ver con esa narrativa que tienen ellos de que nosotros somos los malos. Mira, ¿quién destruyó la industria de gasolina en el país? No fue los Estados Unidos. Fueron ellos que no cumplieron con su deber. Entonces vamos a seguir en ese sentido. Pero algo que ustedes han indicado sin preguntarme directamente es que realmente después de 18 meses que opinan que este nunca va a pasar, que este régimen no va a entregarse. Les voy a decir algo, que una semana antes de la caída del muro de Berlín, todo el mundo dijo que la política de los Estados Unidos está errada, que ustedes deberían hacer otra cosa. Una semana antes de la caída de Slobodan Milosevic en Serbia, igual. Y nadie esperaba el resultado en Bolivia con Evo Morales. Entonces yo digo que no es una cosa tan fácil a convencer personas dentro de un régimen, algunas personas que han robado mucho, otros que tienen sus intereses propios y no tienen los intereses del pueblo, a convencerles. Pero el trabajo del gobierno interino, del presidente Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional están haciendo con el apoyo de la comunidad internacional, yo creo que vamos a lograr. Diputado, su comentario, lo escuchamos. Sí, el embajador Story obvia allí, no menciona, pero para nosotros consideramos que es fundamental el foco en la real situación en la que se encuentra Maduro y la jerarquía del régimen, ¿no? Claro, ellos han dicho explícitamente que están en total desacuerdo con negociaciones, salvo que diga el lugar y el momento donde quiere irse para dejar el poder y dejar a los venezolanos que reconstruyamos el país.
Pero y tampoco están dispuestos, lo ha dicho de manera reiterada con el pueblo venezolano, en prestarse a una farsa electoral como la que están cocinando a fuego lento algunas el régimen para coger oxígeno y algunos dirigentes que se disfrazan de opositores y que le hacen juego precisamente a la permanencia de esta desgracia que le ha pasado a Venezuela. El foco yo lo pongo, María Alejandra, en lo que es realmente la debilidad de este régimen. En este momento, Maduro y su entorno más cercano, la jerarquía, la camarilla que está alrededor de Maduro, están siendo enjuiciados por tribunales internacionales, no por presidentes ni ejecutivos de ningún país, sino por el Poder Judicial, en este caso de los Estados Unidos, por delitos gravísimos vinculados con el narcotráfico, el terrorismo y la violación de derechos humanos, entre otros. Hay incluso una requisitoria internacional que si llega a salir de Venezuela, no a los países que están en manos de sus compinches, sino a cualquier otra nación que no sea Cuba, Rusia, probablemente Nicaragua, los van a detener porque hay una requisitoria en contra de ellos. Pero por si fuera poco, hay una recompensa por su captura, que en cualquier momento un ambicioso podría procurarse los 15 millones de dólares, por ejemplo, que ponen por la captura de Nicolás Maduro, y 10 millones por el otro, y 5 millones por el otro. Es decir, ese es un elemento que nos permite decir que este régimen está en su agonía, porque además de eso están absolutamente en la bancarrota, porque ya no solamente saquearon y destruyeron todo el aparato productivo nacional, sino que ahora no pueden ni siquiera sacar el llamado oro de sangre que se extraen de las entrañas de Guayana en el llamado arco minero, ni del diamante, ni del narcotráfico, y entonces ahora están exprimiendo el bolsillo ya agujereado del pueblo venezolano con este negocio asqueroso con la gasolina, que bueno, ya tú ves lo que está pasando en todo el país. La gasolina subsidiada está desapareciendo, y lo que hay es un relajo de un mercado negro infame, colas insoportables de gente, precisamente para exprimir el bolsillo, para poder mantener a los sectores que hacen posible el frágil equilibrio de este régimen tan valiente. Es decir, los militares y las fuerzas policiales que están haciendo su agosto con este desastre del abastecimiento de combustible. Si nosotros quitamos a un lado los acontecimientos estos coyunturales de una y otra cosa, nos enfocamos en esto, nos daremos cuenta que efectivamente estamos presenciando la agonía de un régimen que puede ser muy doloroso, pero agonía al fin que anuncia el desenlace definitivo. Diputado, gracias por atendernos. Sabemos que tiene compromisos que cumplir. Es el diputado Omar González, jefe de la fracción 16 de julio, forma parte de 20 Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por